«Apártate, niño. Esto vale más que tu casa», exclamó la millonaria, pero el niño se acercó en silencio. ¿Alguna vez has visto cómo lo imposible se convierte en realidad frente a tus propios ojos? En un taller polvoriento, un coche de millones y una millonaria soberbia fueron el escenario de un milagro inesperado, protagonizado por un niño de tan solo 12 años. Acompáñame en esta historia y descubre cómo la fe y la valentía pueden romper cualquier límite. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, y si amas a Dios, dale me gusta y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque lo que verás hoy te mostrará el poder de lo alto en acción. Había llegado al taller una mujer rodeada de un aire de grandeza, como si el mundo entero le perteneciera. Su coche de lujo, brillante como una joya entre el polvo y la grasa, parecía más una obra de arte que una máquina. Sin embargo, aquella obra se había detenido sin explicación, dejando a todos boquiabiertos. Los mecánicos adultos, hombres con experiencia y manos curtidas, no sabían si acercarse o dar un paso atrás. Había miedo en sus ojos, pues entendían que ese auto valía más que muchas de sus casas juntas. El silencio pesaba, como si el metal mismo exigiera respeto. Ella, erguida y elegante, esperaba con impaciencia que alguien tuviera la osadía de enfrentar aquel reto. La escena parecía más un juicio que una simple reparación. En ese instante, los mecánicos se miraban entre sí con inseguridad. Ninguno quería arriesgar su reputación ni su sustento metiendo las manos en un motor tan costoso. Sabían que un error podía costarles no solo dinero, sino también la confianza del taller entero. Es curioso cómo el temor puede paralizar incluso a los más experimentados. Así pasa en la vida. Cuando el desafío parece demasiado grande, muchos prefieren dar un paso atrás. Pero no siempre los más fuertes o los más viejos son los que encuentran la salida. A veces, la respuesta está en quien menos se espera. Y ese día, la tensión en el ambiente era solo el preludio de algo extraordinario. La mujer, altiva, movía sus manos adornadas de joyas, exigiendo acción inmediata. Cada palabra suya era una orden, y cada mirada un recordatorio de su poder. El coche, en cambio, permanecía quieto, como un gigante dormido. Nadie se atrevía a despertar a esa bestia mecánica. ¿No ocurre lo mismo con los problemas de la vida? Cuando una dificultad enorme se cruza en el camino, muchos creen que es mejor no tocarla, no mover nada, dejarla así. Sin embargo, esos momentos esconden una lección. Los grandes obstáculos son la oportunidad perfecta para que surja alguien dispuesto a confiar en lo que lleva dentro. No hace falta ser el más fuerte ni el más sabio. Basta creer en que se puede. Mientras tanto, los murmullos crecían entre los trabajadores. Unos decían que el auto no tenía arreglo, otros que solo un ingeniero de fábrica podría tocarlo. Así también se escuchan voces en nuestra vida llenándonos de dudas. ¿Cuántas veces te dijeron que algo era imposible para ti? No puedes. No es para gente como tú. Eso cuesta demasiado, y sin embargo, el tiempo nos enseña que no siempre hay que escuchar esas voces. Lo importante es mantener la fe, pues a veces lo que parece imposible para los demás, con decisión y esperanza, puede volverse una victoria en tus manos. La millonaria no lo sabía, pero estaba a punto de presenciar una verdad así. El coche, símbolo de riqueza, se había convertido en un peso. La mujer, acostumbrada a comprar soluciones, ahora estaba atrapada en una espera que ni su dinero podía resolver. Y es que hay cosas que el dinero jamás podrá comprar: la fe, el talento y la determinación. En la vida podemos tener mucho o poco, pero lo que realmente abre las puertas es lo que cultivamos en el corazón. Los mecánicos tenían miedo, la millonaria, impaciencia, y el coche, silencio. Era el escenario perfecto para que la historia de superación comenzara.
porque donde otros ven imposibilidad, Dios prepara el terreno para una revelación inesperada. Así, entre el brillo de un auto millonario y la sombra del temor de los adultos, estaba a punto de revelarse la enseñanza más grande. La valentía no siempre viene de quien el mundo espera. Puede nacer de un corazón joven, de unas manos pequeñas, de una fe sencilla. Los más experimentados habían dado un paso atrás, pero pronto alguien más daría un paso al frente. Y ese alguien no necesitaba riquezas ni títulos, solo la convicción de que, con la ayuda de lo alto, lo imposible podía convertirse en real. La historia apenas comenzaba y el ambiente del taller parecía contener la respiración, aguardando lo que estaba por suceder. La millonaria, con la frente en alto y la mirada afilada, no toleraba demoras. Su voz cortaba el aire como un látigo. Alguien debía reparar el coche y debía hacerlo ya. Su autoridad imponía un silencio pesado, casi opresivo. En medio del taller, los hombres intercambiaban miradas nerviosas, sabiendo que cualquiera que fallara quedaría marcado para siempre. Ella no pedía, exigía. Y cuando alguien exige sin compasión, lo que aflora en los demás no es confianza, sino miedo. Así pasa en la vida. Cuando somos presionados por quienes se creen superiores, podemos caer en la trampa de olvidar quiénes somos y lo que realmente valemos. El primero en atreverse fue un mecánico robusto, con años de experiencia. Sus manos temblaban al abrir el capó. Tocó cables, giró tornillos, trató de escuchar el rugido escondido en aquel motor, pero todo esfuerzo fue en vano. El coche permanecía mudo, como un gigante que se burla de la fuerza bruta. El hombre sudaba y al rendirse bajó la cabeza con vergüenza. Así muchas veces intentamos resolver un problema confiando solo en nuestra fuerza o en lo que ya sabemos hacer. Y descubrimos que hay momentos en que la experiencia no basta. Se necesita fe, humildad y la capacidad de mirar con otros ojos. No tardó en llegar otro, más joven, con pasos firmes y una confianza que parecía sacada de una máscara. «Déjenmelo a mí», dijo con voz retadora. Sus movimientos eran rápidos, casi impulsivos, como quien busca impresionar. Metió las manos en el motor con prisa, pero su orgullo pronto lo traicionó. Nada cambió, y el coche siguió inmóvil. Él también tuvo que apartarse, tragando su frustración. La lección era clara. No basta con aparentar seguridad exterior. Si el corazón no está en calma, el desafío terminará derrotándonos. La altanería nunca reemplaza la verdadera sabiduría que viene de escuchar y aprender. Cada minuto que pasaba se sentía eterno. El aire en el taller se llenó de tensión, como si el fracaso de uno tras otro fuera el eco de una derrota colectiva. La millonaria, cada vez más impaciente, golpeaba su pie contra el suelo, incapaz de aceptar que sus órdenes no producían resultados. Pero hay algo que ni el dinero ni la soberbia pueden acelerar: los tiempos de Dios. Y a veces, lo que parece demora es simplemente el escenario que Él prepara para mostrar que su poder se manifiesta en lo inesperado. No se trataba de la rapidez, sino del momento perfecto. Los mecánicos empezaron a dudar incluso de sí mismos. Algunos murmuraban que el coche solo podía arreglarse en la fábrica original. Otros decían que sería mejor no tocarlo más. La resignación asomaba como una sombra, y con ella la sensación de derrota. ¿No te ha pasado alguna vez querer resolver algo con todas tus fuerzas y al ver que no puedes, sentir que no queda salida? Pero la fe nos recuerda que siempre hay una alternativa. Cuando se cierran todas las puertas, es ahí donde Dios abre una ventana y lo hace a través de personas inesperadas. La escena parecía cerrada. Los adultos habían fallado, la mujer estaba furiosa y el coche seguía muerto. Todo apuntaba a un final de frustración. Pero las historias de superación nunca terminan en la desesperanza. De hecho, los momentos más oscuros suelen ser la antesala de la luz.
Cuando parece que todo se desmorona, es porque algo nuevo está a punto de nacer. Nadie en el taller lo imaginaba aún, pero la solución no vendría de la fuerza de los hombres ni de la riqueza de la millonaria. Estaba por llegar desde un lugar más puro, más pequeño y más silencioso. En medio de la tensión apareció un niño de apenas 12 años. Sus manos, manchadas de grasa, contaban una historia distinta, no de fracaso, sino de aprendizaje en silencio. Su mirada serena contrastaba con el nerviosismo de los adultos. Caminó hacia el coche con la naturalidad de quien se acerca a un viejo amigo, como si ese motor lo hubiera estado llamando. Su figura parecía insignificante frente a la magnitud del vehículo y la arrogancia de la millonaria. Pero la grandeza no siempre se mide en tamaño, sino en la fe y en el corazón. Aquel instante marcaba el inicio de algo que nadie esperaba. La millonaria, al verlo, reaccionó con dureza. Dio un paso al frente y lo detuvo bruscamente. «Apártate, niño, esto vale más que tu casa». Sus palabras cayeron como un martillo, intentando aplastar la osadía del pequeño. ¿Cuántas veces en la vida alguien intenta hacerte sentir que no vales lo suficiente? Esas frases buscan sembrar miedo y hacerte retroceder. Sin embargo, los que confían en lo que llevan dentro saben que no se trata del valor material, sino del propósito. Y ese niño cargaba con un propósito que brillaba más que cualquier joya de la mujer. El silencio tras la frase fue abrumador. Los mecánicos se quedaron expectantes, pensando que el niño se retiraría humillado. Pero él no dio un paso atrás. Su quietud era distinta. No era rebeldía, sino convicción. Es como cuando un pastorcito enfrenta gigantes con solo una piedra, o cuando un joven se atreve a defender la verdad, aunque todos callen. La verdadera fortaleza no se grita, se demuestra. Ese instante enseñaba a todos que la fe no necesita permiso de los poderosos para actuar. El niño lo sabía, y por eso no tembló. Con calma, inclinó su cuerpo hacia el motor, como si estuviera a punto de escuchar un secreto escondido. No necesitaba herramientas sofisticadas ni grandes discursos, solo su atención y la confianza en lo que sentía. Ahí está la lección para cualquiera de nosotros. Cuando enfrentes un reto, escucha primero. Detente, observa, confía en tu intuición y en lo que Dios te susurra al corazón. Muchos fracasan porque actúan sin escuchar, porque corren sin mirar. Pero los que saben hacer silencio descubren soluciones que a otros se les escapan. El niño lo estaba demostrando. Los ojos de los adultos se clavaron en él, confundidos entre la incredulidad y la esperanza. Y es que la grandeza se revela en los gestos más pequeños. ¿Acaso no fue también un niño quien compartió 5 panes y 2 peces y con su sencillez alimentó multitudes? Así, en la vida cotidiana, los más pequeños nos enseñan que no hay que subestimar la fe de un corazón puro. A veces un niño corrige lo que los sabios no ven, o un joven ofrece la palabra justa que cambia el rumbo de una familia. La millonaria no podía entenderlo todavía, pero estaba presenciando una de esas revelaciones. Si esta historia te conmovió, cuéntame en los comentarios en qué minuto la estás viendo. Y si amas a Dios, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque vendrán muchas más historias llenas de revelaciones. El momento que parecía un simple gesto, un niño acercándose a un coche, estaba cargado de simbolismo, porque cada vez que alguien cree en lo imposible, el cielo entero se mueve para respaldarlo. Y lo que la soberbia intentó detener, la fe estaba a punto de levantar con poder. El niño permaneció en silencio, sin dejarse intimidar por las palabras hirientes de la millonaria. No necesitaba defenderse, porque su seguridad estaba en lo que sabía y en lo que sentía en su interior. Se inclinó hacia el motor con una calma que desarmó a todos. Ese gesto enseñaba una lección profunda. A veces, la mejor respuesta no es una palabra, sino una acción silenciosa.
En la vida, cuando otros nos menosprecian, lo más poderoso no es discutir, sino demostrar con hechos lo que llevamos en el corazón. Su silencio no era miedo, era confianza. Acercó su oído al motor como si escuchara un secreto que nadie más podía oír. Ese momento desconcertó a los mecánicos, que se miraban entre sí sin comprender. Para ellos, revisar un coche era cuestión de herramientas, fuerza y técnica, pero aquel niño lo hacía de un modo distinto, casi como si dialogara con la máquina. Así también ocurre con los problemas de la vida. Mientras muchos buscan resolverlos con prisa y gritos, hay quienes encuentran la solución al detenerse y escuchar con atención. Escuchar es un arte olvidado, pero quienes lo dominan descubren puertas invisibles. Uno de los mecánicos murmuró: «Ese niño, ¿qué está haciendo?». La pregunta resonó como un eco en el taller. La duda no era solo sobre él, sino sobre la posibilidad de que alguien tan pequeño pudiera tener la respuesta que ellos no hallaron. En nuestra vida, ¿cuántas veces subestimamos al que parece débil o sin experiencia, sin imaginar que ahí se esconde la sabiduría? Dios a menudo elige lo sencillo para confundir a lo fuerte. Así, el niño se convirtió en espejo de esa verdad, que la grandeza se esconde en lo inesperado. El ambiente se cargaba de curiosidad. Los celulares comenzaron a grabar, aunque al principio en tono de burla. Algunos pensaban que quedaría como un chiste, pero otros empezaban a sentir que tal vez había algo más. Y así pasa con los actos de fe. Al inicio parecen ridículos, hasta que los resultados dejan a todos sin palabras. Lo que para unos es un juego, para otros se convierte en testimonio. El niño no necesitaba convencer a nadie, porque sabía que la verdad se muestra sola cuando llega el momento. Su silencio se volvió contagioso. Poco a poco, hasta los que murmuraban callaron, atrapados por la escena. En ese instante, el taller entero parecía suspendido en el tiempo, como si la historia del coche pasara a segundo plano y lo importante fuera la fe del pequeño. Cuando alguien actúa con determinación y serenidad, despierta algo profundo en quienes lo rodean. El niño, sin proponérselo, estaba enseñando a todos que escuchar, observar y confiar puede más que gritar, exigir o imponer. Ese momento, en apariencia insignificante, ya había transformado a los presentes. La millonaria, aunque aún incrédula, se quedó sin palabras. Los mecánicos, antes soberbios, ahora miraban con respeto y desconcierto. Y el niño, inclinado sobre el motor, mostraba que la verdadera fuerza no siempre ruge, a veces susurra. En la vida, no subestimes los pequeños gestos de fe, porque son los que encienden la chispa de los grandes milagros. Y ese milagro estaba a punto de comenzar a revelarse ante todos. El niño, sin prisa y sin miedo, tomó una decisión que nadie más había imaginado. Con movimientos seguros, empezó a desmontar una pequeña pieza que todos habían pasado por alto. No necesitaba alardear ni explicar nada. Cada clic metálico era un mensaje silencioso que decía: «Sé lo que estoy haciendo». En la vida ocurre lo mismo. Cuando confías en lo que Dios puso en tus manos, no necesitas demostrarlo con palabras, porque tus actos hablan más fuerte que cualquier discurso. Aquella valentía sorprendía a todos, incluso a los incrédulos. Cada tornillo que caía resonaba en el taller como un desafío. Era como si con cada giro demostrara que la edad no define la capacidad y que la fe supera cualquier obstáculo. Los adultos, acostumbrados a pensar que sabían más, se quedaron paralizados viendo cómo un niño revelaba lo que ellos habían ignorado. Esto nos recuerda que muchas veces la respuesta a nuestros problemas está en los detalles que pasamos por alto. Y solo alguien con pureza de corazón se detiene a mirar lo que otros descartan. Nadie se atrevía a interrumpirlo. Ni la millonaria, con todo su poder, pudo detener aquel momento.
Había una fuerza invisible que lo rodeaba, una convicción que no se podía quebrar. Es así como obra la fe. Te coloca en medio de gigantes y aún así te mantiene firme. Cuando el mundo espera que retrocedas, tu valentía inspira silencio. Y fue ese silencio el que dominó el taller mientras el niño continuaba trabajando con serenidad. Era como si cada pieza encajara no solo en el motor, sino en un propósito mayor. Los celulares seguían grabando, pero ya no con burla, sino con respeto y expectación. Algunos se preguntaban, ¿será posible que lo logre? Y es que cuando la fe entra en acción, hasta los que dudan empiezan a sentir que algo extraordinario se acerca. Así sucede en la vida. Los que se burlan al inicio terminan siendo testigos de un milagro que jamás olvidan. El niño, sin darse cuenta, estaba escribiendo un testimonio que se recordaría mucho más allá de ese taller. ¿Te erizó la piel esta parte? Dímelo en los comentarios con la hora exacta. Y si tu corazón le pertenece a Dios, deja tu like y suscríbete a Pequeños Prodigios. Lo que viene te mostrará grandes milagros, porque la verdadera enseñanza aquí no era solo sobre reparar un coche, sino sobre confiar en el don que Dios depositó en cada uno de nosotros. Y cuando ese don se activa, ni la riqueza ni la soberbia pueden detener lo que está destinado a brillar. Así, el niño continuó su labor con precisión casi milagrosa. Lo que para los adultos era un misterio, en sus manos cobraba sentido. Cada pieza volvía a su lugar, como si el motor reconociera a su verdadero guardián. Y mientras los demás contenían la respiración, él demostraba que la grandeza no siempre viene de los títulos ni del dinero, sino de la fe en acción. Esa fe que convierte lo ordinario en extraordinario y lo imposible en real. El tiempo parecía haberse detenido mientras el niño trabajaba. En cuestión de minutos, lo que para los adultos era un enigma, se transformó en armonía en sus manos. Las piezas que confundían a los mayores ahora fluían como notas en una melodía. El aire del taller estaba cargado de expectación. Todos sabían que algo distinto estaba ocurriendo. Así pasa en la vida. Cuando alguien actúa desde la fe y la convicción, lo que antes era un caos empieza a encontrar su lugar. El niño no solo reparaba un coche, estaba enseñando que la confianza abre caminos donde otros ven barreras. Los celulares apuntaban hacia él como testigos de un momento histórico. Algunos querían guardar el recuerdo, otros simplemente no podían creer lo que estaban viendo. ¿Quién hubiera imaginado que un niño, con su inocencia y determinación, lograría lo que mecánicos experimentados no pudieron? Ese contraste despertaba un murmullo en el corazón de todos. Quizás lo imposible no era tan imposible después de todo. Y es que cuando uno se atreve a creer, contagia esperanza a quienes lo rodean. El ambiente estaba tan cargado de tensión que nadie respiraba con normalidad. El sonido de un tornillo ajustado parecía retumbar más fuerte que cualquier palabra. Los ojos de los presentes se clavaban en cada movimiento, esperando el desenlace. Esos momentos enseñan que las grandes victorias no siempre llegan con ruido ni con aplausos inmediatos, sino con la paciencia de quienes perseveran. El niño mostraba que la verdadera fuerza es la constancia, la serenidad de no rendirse cuando otros ya tiraron la toalla. Algunos comenzaron a hablar en voz baja, admitiendo lo que jamás habrían aceptado minutos antes. «Ese chico sabe lo que hace», murmuró uno. «Parece que nació para esto», dijo otro. Así, poco a poco, la incredulidad se transformaba en admiración. En la vida cotidiana también pasa. Aquel al que todos subestimaron termina siendo quien saca adelante la familia, el que ayuda a un amigo en silencio, o el que encuentra la solución cuando nadie más puede. Lo pequeño, cuando se acompaña de fe, se vuelve grande. La millonaria que al inicio había despreciado al niño, permanecía inmóvil. Sus ojos, antes llenos de soberbia, ahora revelaban desconcierto,
porque no hay riqueza que pueda comprar lo que es auténtico. El don que Dios otorga a cada corazón no se mide en oro ni en autos de lujo. Y ese niño era la prueba viviente de que el verdadero tesoro está en el interior. Lo que parecía un simple intento de reparación se había convertido en una revelación espiritual frente a todos. Y así, con cada pieza en su lugar, el niño iba completando el cuadro que nadie más podía ver. No era solo habilidad mecánica, era algo más profundo, un llamado, un propósito. La gente que grababa entendió que no filmaban un simple arreglo, sino el testimonio de cómo la fe y la determinación cambian lo imposible en posible. Aquel momento se grabó no solo en los celulares, sino en la memoria de cada corazón presente. El taller entero se había convertido en un escenario de milagros. El momento decisivo había llegado. El niño, con manos firmes y mirada tranquila, ajustó un último tornillo y cerró el capó con una serenidad que contrastaba con la tensión del ambiente. Nadie se atrevió a hablar. El silencio se volvió casi sagrado, como si todos supieran que estaban a punto de presenciar algo más grande que un simple arreglo. Así es la vida. Cuando nos atrevemos a creer, llega un instante en que debemos dar ese paso final de confianza. Y entonces, todo lo que parecía imposible empieza a transformarse. Los mecánicos, antes llenos de dudas y burlas, ahora guardaban un respeto absoluto. Ya no veían a un niño cualquiera, sino a alguien que había desafiado sus propios miedos y conocimientos. Ese instante les recordaba que la grandeza no depende de la edad ni de los títulos, sino del coraje de creer en lo que llevamos dentro. La enseñanza era clara. Cualquiera que se atreve a dar un paso de fe, por pequeño que parezca, puede inspirar a multitudes. Los celulares, levantados como antorchas modernas, esperaban capturar el desenlace. La multitud contenía la respiración, sabiendo que un simple sonido podía cambiarlo todo. El rugido del motor se convirtió en el símbolo de una esperanza colectiva. Así ocurre con nuestras propias batallas. A veces basta con un pequeño clic para que lo que estaba muerto vuelva a vivir, para que lo que parecía perdido vuelva a levantarse. El milagro estaba a segundos de manifestarse. La millonaria, que al inicio había despreciado al niño, ahora lo miraba con una mezcla de asombro y temor. Su mundo de riqueza se desmoronaba frente a la evidencia de que no todo se compra con dinero, porque la verdadera riqueza está en la fe, en la valentía y en la determinación de quien confía en lo que Dios le dio. Ese niño no solo reparaba un auto, estaba reparando la fe de quienes lo rodeaban, mostrando que el corazón humilde puede más que la arrogancia. El silencio se prolongó, cada segundo más intenso que el anterior. El niño, sin decir palabra, giró la llave, y lo que siguió fue como un trueno en medio del cielo despejado. El motor rugió con vida. Los presentes estallaron en gritos, aplausos y lágrimas. No era solo la victoria de un niño, era la prueba de que la fe mueve lo que parecía inamovible. Ese rugido no era mecánico, era espiritual. Era la confirmación de que Dios exalta al humilde y derriba el orgullo. Así, aquel niño de 12 años se convirtió en un testimonio viviente de superación y fe. Su historia no terminó en ese taller. Se multiplicó en cada corazón que presenció el milagro. Y también puede multiplicarse en tu vida. Porque cada uno de nosotros tiene un motor detenido que necesita fe para volver a rugir. Atrévete a creer, como Él lo hizo, y verás que lo imposible se vuelve posible cuando tu confianza está en lo alto. Ese día, un auto volvió a la vida, pero más importante aún, muchas almas despertaron a la esperanza. Ese rugido del motor no fue solo una máquina volviendo a la vida, fue una lección para todos. Nunca subestimes a quien tiene fe. La millonaria aprendió que el dinero no compra la sabiduría del corazón, y los mecánicos comprendieron que la grandeza puede esconderse en los más pequeños. Y ahora
esta enseñanza llega hasta ti. Atrévete a creer, aunque el mundo te diga que no puedes. Cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te impactó y si amas a Dios, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque aún quedan muchas historias que fortalecerán tu espíritu y renovarán tu esperanza.